El principal reto que tenemos es cómo mantenemos ese claustro que tenemos en la universidad y cómo lo hacemos crecer. Porque los que hoy estamos en el aula con tiza en mano es porque hemos demostrado que ser docente, más que una profesión, es una vocación. Hay que cambiar todo lo que debe ser cambiado, pero no es cambiar para vender el país. Hay que cambiar desde la ciencia, la tecnología y la innovación. A los jóvenes tenemos que darle tarea. Si nuestros jóvenes no tienen tarea, se buscan tarea. Todo lo que se haga por dignificar a los docentes es poco. Sin ellos no hay patria. Que a todos los educadores cubanos, Cuba les quiere y los admira. Bien, buenos días. Damos la bienvenida a los maestros y profesores en la mañana de hoy. Para nosotros es un honor y un privilegio que se encuentren acá en el Palacio de la Revolución. De manera especial, preside este encuentro nuestro primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Todos conocemos las tareas importantes, urgentes que tiene nuestro primer secretario en el país, en el contexto actual, y priorizó este encuentro también por la importancia que siempre le ha dedicado a los maestros, profesores cubanos, y por lo tanto agradecerle en nombre de todos los presentes y del resto de los maestros y profesores cubanos. Se encuentran con nosotros también en la mañana de hoy Eduardo Martínez Díaz, viceprimer ministro de la República de Cuba. Le damos la bienvenida. Está también Naima Trujillo, nuestra ministra de Educación, también bienvenida. Y nuestro ministro de Educación Superior, Walter Baluja, que bueno, ya lo ratifiqué, ministro de Educación Superior, por lo tanto, estará en esta mañana de... Y están los más importantes, que son ellos los educadores. Y así mismo, y ustedes que son los más importantes, que bueno, en mis palabras daba también el honor y el privilegio que sentíamos todos, además de estar junto al primer secretario, de tenerlos aquí, jóvenes, primer secretario, también educadores de mucha experiencia que hoy están. Y no solo es este encuentro, precisamente el único que el primer secretario le ha dedicado a los maestros y profesores, es que también en sus 130 visitas a los municipios de nuestro país ha estado intercambiando a lo largo y ancho del país con los educadores cubanos, visitando también instituciones, y por lo tanto eso también indica la prioridad del partido, del gobierno a este sector humilde, revolucionario y emancipador de nuestra revolución. Por lo tanto, en este inicio, en este preámbulo y también con esta bienvenida, transmitirle nuestra satisfacción. Este día histórico, además, por estos días hemos tenido el pleno del Comité Central del Partido, un noveno pleno donde se hizo un debate profundo, también importante para el destino y el futuro de la revolución. Tuvimos la Asamblea Nacional del Poder Popular, que culminó en el día de ayer con un histórico discurso de nuestro primer secretario, y estamos todavía emocionados porque hace unas horas protagonizamos la Marcha del Pueblo Combatiente, una marcha revolucionaria, contundente, donde reafirmamos nuestra determinación a defender la soberanía cubana, nuestro socialismo, y también frente a la Embajada de los Estados Unidos repudiamos el bloqueo injusto que tienen contra nuestro país, y también condenamos la inclusión de Cuba en la espuria lista de los países supuestamente patrocinadores del terrorismo. Con todas estas emociones, y teniendo a los educadores como protagonistas en el centro de todas estas actividades por el 66 aniversario del triunfo de la Revolución, y a solo un día de muy cerca de aquí en la Plaza de la Revolución, conmemorarse los 63 años donde el educador mayor, nuestro líder Fidel Castro Ruz, proclamara el carácter ya, nuestro país libre de analfabetismo, donde se hizo esa bandera con más de 300.000 jóvenes que participaron con su farol, con sus cartillas, en lugares muy intrincados de nuestro país. Bueno, esa extraordinaria batalla a solo unos metros de donde estamos hoy, es también muestra de este encuentro, de esta jornada histórica, y de la fidelidad y las convicciones de este sector educacional y del compromiso
con nuestra revolución. Primer secretario, aquí hay una representación, como lo explicábamos anteriormente, de maestros, hay compañeras y compañeros de las ciencias médicas con más de 50 años de experiencia en la labor formativa. Hay también representación de las educaciones deportivas, de las enseñanzas artísticas. Están también las enseñanzas en la educación general, dígase la educación especial, secundaria, preuniversitario, primaria y también la enseñanza técnica profesional, y hay una representación de todas las universidades de la capital. Ya podemos comenzar el diálogo. Vamos a hablar de educación. Así nos ha convocado nuestro primer secretario. Bueno, tienen la palabra. Sí, por acá, creo que es profesora de la CUJAE, ¿verdad? Mi nombre es Naima Cepero Pérez, soy profesora de la CUJAE, de la Universidad Tecnológica de La Habana. Y bueno, presidente y demás miembros del Consejo Ministro, para nosotros es un placer esta invitación y primero que nada pues se lo agradecemos mucho. Presidente, nosotros yo creo que tenemos un reto grande en las universidades hoy, que es primero lograr que el claustro que tenemos envejecido y que sabemos que con las condiciones últimas de los últimos años pues es un claustro que desgraciadamente ha decrecido mucho. Y el principal reto que tenemos es cómo mantenemos ese claustro que tenemos en la universidad y cómo lo hacemos crecer. En ese sentido, nosotros hemos estado hablando de muchas cosas que podemos hacer y yo creo que un primer llamado estaría hacia que la ciencia que estamos haciendo en las universidades las tenemos que empezar a utilizar más. Hay muchas tesis que hacemos de ingeniería, que es el caso nuestro, de maestría, de doctorado, que terminan entonces en una gaveta, en una nube, y que nosotros no llevamos a la práctica y se está resolviendo un problema que puede ser un problema que tiene nuestro país y que ahí está una posible solución. Y yo creo que eso es algo de lo primero que tendríamos que tratar de ver cómo terminamos ese encadenamiento entre las universidades y las empresas que permita hacer realidad esos proyectos que se han concebido durante años y que podemos estarlos llevando hacia la sociedad. Y lo segundo, a lo que yo quería hacer referencia, está asociado al llamado de la unidad que usted mismo nos hace. Yo creo que hoy está mal pensar en que una universidad, un proyecto, tiene la solución definitiva a las situaciones. Yo creo que nosotros tenemos que lograr que nuestras universidades, nuestras empresas, colaboremos en el desarrollo de los proyectos. Porque muchas veces la CUJAE está haciendo un proyecto y la Universidad Central de Las Villas tiene uno parecido. Y entonces, lejos de colaborar, estamos reinventando lo que el otro está haciendo. Y yo creo que lo que deberíamos hacer es construir el proyecto en colectivo. Y que cada universidad, cada centro, cada empresa esté aportando lo que desde sus conocimientos puede y donde es más fuerte. Y yo creo que con eso tendríamos proyectos más sólidos y que se pueden llevar a la práctica más rápido. Y tenemos experiencias positivas en ese sentido. O sea, lo estoy hablando sobre nosotros, tenemos claro que una de las principales fuentes para poder lograr proyectos es aplicar a proyectos internacionales. Si queremos financiamiento, tenemos que aplicar a esos proyectos internacionales. Recientemente, nuestra universidad, en colaboración con la Universidad Central de Las Villas y la Universidad de Camagüey, acabamos de ganar un proyecto internacional que nos va a dar un nivel de financiamiento para poder desarrollar técnicas de inteligencia artificial y modelos que necesitamos en la vida cotidiana del país. Pero la CUJAE sola no hubiera podido. Lo logramos a partir de la alianza con la Universidad Central y Camagüey, y la Universidad de Camagüey. Y yo creo que ahí ese es uno de los caminos que deberíamos explotar más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Otro profesor, sí, o profesora, adelante. Mi nombre es Julio César Pérez Moracén, soy el director de la Academia de Bellas Artes San Alejandro. Lo primero que quisiera es invitarlos a todos a que vieran la exposición que tienen estudiantes y profesores por la Bienal de La Habana. Okay. Bueno, la Academia en enero cumple 207 años y ha creado un proyecto de visibilización de estudiantes y profesores y está encaminado a que el proyecto artístico pedagógico no solamente se quede en la academia, sino está en las comunidades. Tenemos 5 proyectos, incluyendo el que tenemos dentro de la propia academia. Tenemos 3 niveles de enseñanza, elemental, medio y curso para trabajadores sin límite de edad. Así que todo el que quiera estudiar, aunque tenga 100 años, puede hacerlo. Siempre hablan de los recursos. Hemos hecho un método que no ha funcionado, que es no pedir, es darle solución a nuestros propios intereses y nos ha dado resultados desde el punto de vista que
le damos solución a los proyectos artísticos. Ningún material es desechable. Nosotros tratamos de que todo esté en función de las motivaciones artísticas que tienen nuestros estudiantes. Entonces, los invitamos a que pasen por la escuela. ¿Hasta cuándo va a estar montada la exposición? Hasta el 28 de febrero. No tiempo. Muchas gracias. Iremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Adelante. Buenos días, agradecer igualmente la posibilidad que nos brinda estar acá en representación de los maestros cubanos y qué bueno que no solamente nos acompañe nuestro presidente y el resto de los miembros que presiden este acto, sino también nuestra ministra de Educación. Mi nombre es Tania Alfonso Valdés, soy maestra primaria de una escuela de acá del municipio Plaza de la Revolución. Y un poco que yo escuchaba a los compañeros, ¿no? Y decía, bueno, es bueno, no puedo irme de este escenario sin resaltar un poco el sentir que tengo desde el punto de vista personal como desde el punto de vista colectivo con mis colegas. Pienso que la pedagogía siempre será una voz de los aguerridos o de los agradecidos de la educación. Y si pudiéramos verlo desde una base de mi experiencia personal, yo decidí ser maestra por los maestros primarios que tuve. Y estos maestros primarios que tuve el privilegio de que también fueran maestros de mis hijos. Hoy yo conversaba hace unos minutos con un profe de la Universidad Tecnológica y le decía, mi hijo, el mayor, se gradúa recientemente ahora de ingeniería y entre sus proyectos de vida está quedarse como profesor de la universidad. Es decir, es un poco en la continuidad que tiene todo esta vocación. Y un poco que yo decía, sí, soy maestra, pero soy maestra no solamente por el amor a la profesión, sino también porque no hay nada más gratificante que llegar a nuestro centro y que nos reciban esos niños con la alegría que los caracteriza, pero además con el compromiso que tenemos de formar las nuevas generaciones comprometidas con la sociedad en que estamos viviendo, teniendo en cuenta una educación equitativa, inclusiva, de calidad para todos. Soy maestra y creo que un poco lo voy a hacer extensivo. Soy y seré maestra porque los que hoy estamos en el aula con tiza en mano es porque hemos demostrado que la docencia, que ser docente más que una profesión es una vocación. Por lo que hemos tenido el compromiso de continuar iluminando los caminos, tejiendo sueños con rutas de sabiduría, de compromiso, de saberes, con ese compromiso de continuar creando esas funciones cívicas, esos valores que nos permitan continuar este desarrollo acertado de las nuevas generaciones y además poder seguir dándole vida y color a la educación cubana que tanto la necesita. Muchas gracias. Otro profesor y maestro, la joven. Bueno, reiterar los buenos días. Mi nombre es Yanet de la Candelaria Ortega, profesora de Marxismo, Leninismo e Historia de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Además, hoy me desempeño como la vicepresidenta de la Red de Jóvenes Investigadores José Luis García Cuevas, que recientemente se inauguró en el Consejo de Dirección del MES. Esta red surgió a partir de los premios SIGMAS 2023, un grupo de los que fuimos premiados allá. Pensamos que la ciencia hoy tenía que es el camino para solucionar la gran mayoría de los problemas que hoy tenemos en nuestro país. Y bueno, surgió la idea de por qué no crear una red solamente de jóvenes, que menores de 35 años, muchos de los que están ahí fueron premiados y otros que se han destacado en el ámbito de la ciencia en sus universidades. Esta red integra varios profesores jóvenes y estudiantes y la primera tarea que se nos dio fue crear una estrategia para perfeccionar o mejor dicho, perfeccionar la actividad científica estudiantil, que es algo que, como decía mi colega de la CUJAI, que a veces las investigaciones se quedan engavetadas y son resultados de años de trabajo que pueden resolver los problemas que hoy tenemos en nuestro país. Y la misión para mí es un honor, ¿no? Ser profesora de marxismo con los tiempos que corren, la representación de que todavía quedan jóvenes que estamos dispuestos a defender nuestro país con los ideales. Estamos aquí y muchos están en nuestra escuela y hoy nosotros somos los portavoces, que es algo que forma parte de que nuestros jóvenes se sientan importantes, como siempre lo han sido a lo largo de nuestra historia, para transformar nuestra revolución, porque como decía nuestro siempre Fidel,
es sentido el momento histórico, hay que cambiar todo lo que debe ser cambiado, pero no es cambiar para vender el país. Hay que cambiar desde la ciencia, la tecnología y la innovación. No todo está perdido porque si no, la marcha de ayer no hubiese estado como estuvo llena de tantas de las personas que estoy segura que estuvimos ahí representando, y eso forma parte, aunque digan que no, de la ciencia joven que estuvo ahí, de los líderes estudiantiles. Y bueno, aprovechando este espacio para todos los que se quieran sumar a esta red, pueden contactarnos a través de las páginas que nosotros tenemos para seguir fomentando eso. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Otro profe, usted. Mi colega en la comisión de doctorado y cumplir lo que prometí. Exactamente. Profe. Sujeta ahí el... Cumplimentó, doctor en ciencia. Esperábamos eso de usted. Una persona muy inteligente y muy trabajadora. Bueno, soy una representación de profesores de más de 60 años de trabajo. Fui subdirectora del IPK, presidente de la Comisión de Salud, de la Comisión Nacional de Grado, donde presidía nuestro actual presidente. Y aquí habemos unos cuantos, así que agradecemos mucho este reconocimiento que nos hacen ya, que somos ya gente de más de 80 años y que hemos trabajado y que seguimos trabajando. O sea, no solamente que hemos trabajado mucho y hemos formado a muchos jóvenes. Yo veía a la doctora Llanusa cuando hablábamos de las reservas científicas y venía yo aquí al Palacio a discutir cuántos muchachos de las universidades nos llevábamos al IPK para prepararlos. Y de ese grupo grande, no sé cuántos están trabajando en Biocuba Pharma, en nuestras instituciones de salud. O sea que esa fue una semilla importante. Y no solamente fue el IPK trabajando con las reservas, sino otras instituciones que trabajaron y que dieron. Así que yo felicito mucho a este grupo de gente joven que está trabajando y que seguimos cumpliendo, presidente. Ahí estamos en el IPK y sé que hay un grupo aquí de médicos de esta generación de nosotros cumplimentando lo que hay que hacer. Muchas gracias. Gracias, doctora. Me llamo Maidolis Pérez Gámez, soy profesora de una secundaria básica en el municipio Plaza de la Revolución. Represento a los educadores de la secundaria básica. Una enseñanza de transición desde las primeras edades hacia la continuidad de estudio. Así que la más exigente. Sí, cómo no. Cómo no, es una enseñanza... De las etapas de la educación. Exacto, es una etapa de transición fuerte donde estamos de la mano del padre y salimos hacia la emancipación de la adolescencia, hacia el joven que estamos formando. Presidenta, ante todo, le ratifico que puede contar con los educadores en la enseñanza secundaria básica. Es una enseñanza que ha demostrado que en cada una de las actividades y procesos en los que se ha ido efectuando en los últimos tiempos hemos estado presentes. Vivimos la experiencia bonita de la actividad de Palestina, que estuvimos en la tribuna, y fue uno de los momentos muy bonitos con la actividad del día de ayer que también participamos. Pero contamos, ante todo, con una tarea fundamental que es la continuidad de estudio, y es la formación y enfocar a ese joven que opte por carreras pedagógicas. Es decir, ahí también marcamos una pausa de continuidad de la excelencia de nuestra educación, de nuestra enseñanza y de la preparación de los docentes también, que se hace de una forma continua y constante, y la participación desde la base científica de los docentes en eventos internacionales como el evento del Congreso Internacional que se efectuó el año anterior, de esta preparación para este evento próximo que viene, que es Pedagogía 2025, y de la proyección, ante todo, del docente, la preparación, y el que está presente de corazón y, ante todo, de una buena voluntad. Puede contar con la enseñanza de secundaria básica. Muchas gracias. Sí. Muy buenos días, mi nombre es Dani Hernández, soy primer bailarín del Ballet Nacional de Cuba y director de la Escuela Nacional de Ballet. ¿Cómo te va, director? ¿Es más fácil bailar o dirigir? Es difícil, está siendo difícil, pero quiero comentarle que hoy el arte del ballet en Cuba está pasando por por un difícil momento que no está ajeno a la situación que pasa el país en general. Pero así todos ahí estamos en los teatros, en las
condiciones más complejas, sacando adelante un festival de ballet cuando nadie pensaba que iba a salir, porque es necesario llevar nuestra arte al público, es necesario llevar nuestra arte a todas esas personas que dentro de todos esos procesos que estamos pasando, por todas esas dificultades, tengan ese momento de placer, de entender que la cultura es un medio a sentirse mejor, a llevarse a otro nivel donde tenemos que sentirnos plenos con nuestros procesos, con lo que estamos llevando al frente. En mi labor como director hoy de la Escuela Nacional de Ballet, como bien dijo la compañera, transitamos por una deficiencia de claustro de maestros, y así todos tratamos de buscar alternativas y buscar opciones para aquellos maestros jóvenes que estamos sumando a ese claustro, y es necesario porque somos los jóvenes hoy los que tenemos que dar el paso al frente, somos los jóvenes hoy los que tenemos que estar unidos y tratar de llevar y continuar todos estos procesos de los que somos frutos hoy, porque como mismo hoy yo soy director, pues tuve grandes maestros que me permitieron y me enseñaron cómo transitar y llegar hasta este proceso. Decirle que nuestra escuela está trabajando muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la enseñanza del ballet, no solo en La Habana, sino en todo el país. Los procesos de captación están siendo difíciles, pero se están logrando. Nuestros talleres comunitarios, no solo en La Habana, también en todo el país, están haciendo una labor fundamental en eso de unir a la comunidad, de llegar a la comunidad, de explicar la importancia de cómo un arte elitista, que es el ballet, puede ser capaz de estar a la mano de todos. Y tienes colaboradores en todas las provincias, porque también el desarrollo del ballet en Cuba ha tenido provincias con más desarrollo, incluso por orígenes, Villa Clara, Holguín, Camagüey. Hoy tienes en todo, tienes como una red. Está la red establecida, que nos está faltando mayor comunicación a la hora de llegar a los distintos municipios, sobre todo a los lugares más intrincados. ¿Por qué razón? Porque nuestros fundadores siempre decían que el talento está, lo que hay es que salir a buscarlo. Y necesitamos eso, necesitamos poder salir a buscar esos talentos. La escuela también no solo con los talleres comunitarios, bueno, acabamos de abrir el perfil ballet nuevamente en la provincia de Pinar del Río, una labor que se estaba llevando a cabo desde hace rato por la historia que tiene Pinar del Río en la formación de bailarines. Entonces eso es un logro que tenemos hoy, un logro que a pesar de todas las dificultades seguimos uniendo lo que es la enseñanza artística, llevando a cabo mayores desempeños de nuestros maestros en esos espacios, y sobre todo preservando lo que es el ballet en Cuba, que es uno de los estandartes más importantes de la cultura cubana. Gracias. Y por acá, sigue usted, que le habíamos dado la palabra. Adelante. Bien, buenos días. Primero que todo, agradecerles la enorme oportunidad de que hoy estemos acá, precisamente en el marco de la jornada del educador. Decirle a ustedes y sobre todo a nuestra ministra que con la educación cubana y sobre todo con la educación de Plaza de la Revolución va a poder seguir contando siempre. Mi nombre, disculpen que no lo haya hecho antes, es Luis Alberto Ramírez Alfonso y soy profesor, lo digo siempre, de Español Literatura, director actualmente del Instituto Preuniversitario Tomás David Royo. Hemos fortalecido el trabajo con agencias y con agentes dirigidos sobre todo a la creación de proyectos educativos para que trabajen en la comunidad, proyectos de formación de valores, proyectos de promoción y animación hacia la lectura, proyectos encaminados a la formación científica de los estudiantes del preuniversitario, porque sabemos que tenemos sobre nuestras espaldas la formación de los futuros universitarios. Desde el Ministerio de Educación se hacen comprobaciones, se direcciona el trabajo, pero es en la base donde realmente tenemos que ponerlo en práctica y somos nosotros los máximos responsables de alcanzar resultados positivos en los exámenes de ingreso, porque como bien se ha dicho y como ratificaba nuestro presidente en la Asamblea Nacional, haciéndose eco también de las palabras de nuestro histórico líder Fidel Castro Ruz, en los jóvenes es donde está realmente el futuro de la revolución. Nosotros, amén de que tengo 33 años,
pero yo siempre le digo a mis estudiantes que el futuro es de ellos, que qué sería de nosotros sin ellos. Por eso es que nuestra misión, nuestro objeto siempre va a ser garantizarles, número 1, una formación integral, número 2, una educación ciudadana y una formación en valores, y eso también, como decía el director de la Escuela de Ballet, constituye un estandarte de nuestra revolución. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Seguimos el debate por acá. Bueno, mi nombre es Alejandro López Llanusa, soy profesor de la CUJAE, ingeniero civil además. Y bueno, tengo en estos momentos otra responsabilidad dentro de la universidad, pero vengo también como joven todavía, aunque ya con 39 años, ¿no? Uno, bueno, el espíritu de joven no lo pierde nunca, pienso yo, así que siempre me considero joven. Y bueno, es difícil, con muchas ideas que uno va teniendo todo en un espacio como este, pues evidentemente abarcarlas todas, ¿no? Primero yo pienso que desde la universidad nosotros a los jóvenes tenemos que darle tarea. Si nuestros jóvenes no tienen tarea, se buscan tareas. Y en la situación en que tiene nuestro país hoy, hay muchas tareas que no son las que nosotros queremos, pero hay. Y tenemos hoy un % muy grande, cerca incluso en la universidad nuestra que hicimos un estudio, de un 80% de estudiantes que trabajan en formas legales o no legales. Porque sin duda, en la realidad que vive nuestro país, hay que buscar comida. Entonces, es normal, se lo entendemos a muchachos, pero nosotros quisiéramos que el que estoy formando como ingeniero ejerza como ingeniero. Y si todavía no lo es, que sea un técnico, porque siempre va a ser un técnico mucho más capaz que a veces personas que tenemos en los espacios. La mayoría hoy ejerce hasta de un móvil, porque estando en la universidad dando clases, se puede trabajar desde el móvil, porque muchos tienen grupos de venta o gestionan páginas de otras personas. Por lo tanto, son cosas que evidentemente nosotros quisiéramos que estén del lado acá. Por lo tanto, digo, ahora mismo con el huracán, con Rafael, nosotros nos volcamos desde la Facultad de Ingeniería Civil, estuvo Arquitectura y después se vincularon algunas otras facultades. Fuimos a Mayabeque y fuimos a Artemisa. Y estuvimos en los pueblos costeros. Hicimos el levantamiento con los estudiantes. Estuvimos yendo 3 días, en un caso hasta un 4.º día, un sábado, para poder terminar un poblado. Y fueron 400 estudiantes. Y llegamos a hacer levantamiento completo para ayudar a la planificación física en todo lo que era el levantamiento de las oficinas de trámite. Exactamente, trabajamos en la oficina de trámite y muchas veces incluso hemos desarrollado proyectos para agilizar el proceso de oficina de trámite, proyectos que al final muchas veces no llegan tan bien y eran las cosas que Naime en algún momento comentaba, que están ahí, que se ha trabajado, pero que al final no se concluye. Por lo tanto, idea clara, los jóvenes hoy tienen que tener tareas y además conocer Cuba, porque a veces dentro de una universidad no es Cuba, hay otra Cuba. Y hay que estar en esos lugares para saber a qué el presidente le dedique espacio, que no es nada más el núcleo en el que estamos dentro de una universidad. Yo pienso que la universidad entonces evidentemente de alguna manera tiene que transformarse a ver cómo nosotros hacemos también que las personas puedan trabajar y puedan estudiar, y no solo también con el curso por encuentro que evidentemente tenemos, pero de alguna manera debemos buscar un vínculo con la gestión, y más que hay empresas que están necesitando mano de obra calificada que no tiene por qué llegar a ser ingeniero. Lo otro. Y Ocubafama tiene una experiencia, Ocubafama contrata muchachos, estudiantes, y les paga por las horas que estén trabajando. Sí, hay buenas experiencias, pero debería generalizarse. Como siempre nos piden cuando hay un proyecto, cuando quieres algún premio academia, eso siempre al final te dicen la generalización de lo que hiciste, dónde está, y evidentemente hay que generalizarlo, sin duda. Lo otro que quería referirme es cómo nosotros hacemos, si bien estamos claros que el salario no es un número que uno evidentemente dicta y ya está, evidentemente hay que generarlo, pero hoy nosotros tenemos muchos estudiantes y profesores vinculados en proyectos, y proyectos que tienen remuneración. Pero nosotros hace un tiempo ya se viene discutiendo en la universidad que las remuneraciones no lo están siendo, porque si bien las empresas tienen un costo, o cubren un dinero, a nosotros nos pagan un % de ese dinero. Pero el % es poco, pero si uno quiere subir el %, tiene que subirlo contra una empresa. Y cuando uno le sube mucho el precio a la empresa, evidentemente no es rentable. Entonces, ni es bueno para la empresa, ni al final termina siendo bueno para el profesor. Por lo tanto, de alguna manera nosotros tenemos que buscar que esos % que está dado a la remuneración en salario del profesor, que al final es un ingreso o que está generando, pues evidentemente llegue finalmente a los que lo generan, que muchas veces además son estudiantes. Y ahí estamos también entonces buscando que el estudiante se vincule, que reciba una remuneración
y que después nos vea a nosotros como un ejemplo a poder quedarse dentro de la universidad y, por supuesto, desarrollar proyectos. Que hoy tenemos una competencia, porque en el sector no estatal esos muchachos muchas veces también son contratados y evidentemente la remuneración no es la misma. Hay una competencia en estos momentos desleal que la sabemos y no es que esté en contra de ninguna, sino que realmente en estos momentos es una competencia desleal, ¿no? Esas son cosas que yo pienso que, bueno, y lo dejo en 3 líneas, ¿no? Los muchachos trabajando y siempre con los profesores, porque vamos a estar ahí con ellos. Después, evidentemente, ver el sistema de remuneración y otro que la universidad debe replantearse algunas cosas cuando el estudiante, evidentemente, empieza a trabajar y de alguna manera, además, tenemos que formarlo. Incluso el concepto que teníamos antes, el curso para trabajadores o el curso por encuentro, hoy el curso por encuentro es un curso que tiene tanta matrícula como el curso diurno, y que hay muchachos que por esas necesidades económicas van al curso por encuentro y no van al curso diurno. Por lo tanto, hay que darle una mirada distinta al curso por encuentro, incluso en el balance de fuerza de trabajo calificado. Porque antes pensábamos que al curso por encuentro iba el trabajador que quería superarse, y ya no. Ya tenemos estudiantes que terminaron preuniversitario y están continuando su preparación como profesionales en el curso por encuentro. Por lo tanto, el curso por encuentro también se convierte en una fuente del balance de fuerza de trabajo calificado. Sí, usted que le habíamos dado la palabra. Adelante. Bueno, buenos días y agradecer como todos la oportunidad de poder estar compartiendo aquí con ustedes. Mi nombre es Liliana Mateu, anterior decana del Instituto de Farmacia y Alimentos hasta hace muy poquito, hoy secretaria del Comité del Partido de la Universidad de La Habana. Y por supuesto represento un núcleo del cual me siento muy orgullosa, que se involucra de una manera muy consciente, sacrificada, con todas las tareas que son pues dadas por el país y las que no nos dan, que también nos las tomamos como parte de lo que hacemos todos los días. Un claustro que evidentemente tiene las mismas situaciones que tiene todos los claustros. Es una situación que es reflejo de la situación sociodemográfica del país, pero que así, con esa brecha generacional, esos profesores más antiguos tienen un papel fundamental y lo hacen cada día en la formación de esos jóvenes que nos siguen y que están asumiendo hoy muchísimas tareas que están por encima quizás de las capacidades que tienen, porque son jóvenes que están en formación, pero que lo hacen de una manera muy consciente, que lo hacen de una manera muy revolucionaria, que se involucran en todas las tareas. Y creo que nosotros lo hacemos desde el UH, como decimos siempre, a través de la fundación, a través de la participación en proyectos, pero tenemos que seguir buscando alternativas que permitan que nuestros profesores sean mejor remunerados, que es algo que va a lograr que permanezcan más tiempo en la universidad y que los jóvenes que vienen detrás también permanezcan en la universidad. Trabajamos mucho en función de eso. Sabemos que todavía tenemos alternativas, no lo digo a nivel de la dirección del país porque la situación en este momento no permite que se hagan más cosas, pero sí buscamos muchas alternativas desde dentro de la universidad, sobre todo auxiliándonos con la fundación, que bueno, ha sido muy beneficiosa para nosotros. Y así con esas condiciones, ¿cómo no estar orgullosos de ese claustro? Sí, nosotros no somos una universidad del deporte, pero nuestros estudiantes y profesores vibran en los Caribes y compiten entre ellos y participamos en los Girardillos. Y cómo no estar orgullosos cuando no somos una universidad de las artes, pero tenemos colocado ahora mismo en las redes de teatro, obras de teatro. Nuestra coral universitaria sale por Cuba y por el mundo a transmitir su arte. ¿Cómo no sentirnos orgullosos si tenemos contribuyendo desde la ciencia, desde la investigación social con los observatorios demográficos, con la fundación, con laboratorios sociales urbanos? O sea, represento, y lo digo varias veces, que me siento muy orgullosa porque creo que contribuimos de una manera significativa, creo que podemos hacer más desde lo interno y sobre todo la labor fundamental que tenemos con nuestros estudiantes, con nuestros jóvenes, de, como decía el profe, darles tarea, porque es dándole tarea como se crecen, es dándole tarea cuando demuestran lo que a veces uno mismo no sabe que ellos pueden hacer. Y entonces creo que tenemos que seguir trabajando, sobre todo para que permanezcan en nuestras aulas, para que vean un futuro en esta profesión, que es muy importante para que puedan seguir nuestro ejemplo y entonces poder educar a nuestro pueblo como se merece y seguir contribuyendo. Muchas gracias. Por acá un profe me pedía la palabra. ¿Sí? Muchas gracias, presidente, Doctor, por profesor, presidente de gobierno en Santiago, ha hecho de todo. Historia. Gracias.
Bueno, realmente muy agradecido, es una oportunidad de, cuando yo veo este grupo tan pequeño y en mi sector que somos 500.000 y solo somos 10 aquí hoy de salud pública, digo, esto es cuántas medallas estamos recibiendo por estar aquí. Y algo que no puedo dejar de decir, a pocos metros tuve mi oficina aquí 10 años, cumpliendo con el comandante y con Chomi misiones y misiones. Y por eso, un poco emocionado, trato de decir algo, ¿no?, que sea útil, no caer en lo que ya voy a cumplir 82, pero ya se empieza a divagar, se va la memoria, hay que tener cuidado. O me lanzo a correr y me mandan a callar. Mire, presidente y demás compañeros, usted dijo, creo que fue en Pedagogía 2017, 2018, hizo un análisis de la educación en Cuba y mostró que de 1 millón de analfabetos ya andábamos por 2,3, 2,4 millones de universitarios. Yo vi aquella cifra y me quedé pasmado a pesar de lo lector que soy. Yo dije, pero ¿esto cómo es? Esta visibilidad hay que hacerla mayor. Hemos pasado de un país de casi analfabetismo a un país de universitarios con indicadores que hoy todo el que dirige en Cuba por lo general es universitario. Ya no es aquello improvisado, de sexto grado, noveno grado. Y entonces, ¿qué pasa? Que hoy el papel de la educación, de nuestra ministra con todo el pueblo, de nuestro ministro de Educación Superior, de todo, es mayor que antes. Porque donde uno se forma es en la familia y en la escuela. Lo que mis padres a mí me obligaron a hacer y me enseñaron, me ha servido para toda la vida. Y lo que aprendí en las escuelas no se me ha olvidado. Y entonces hay que partir de toda la reconversión que tenemos que hacer en el país por lo dramático que es el momento actual, la complejidad. El camino no es la búsqueda de más salario, más salario, más salario, más. No puede el país. Ya decimos que esa vía no da. Por lo menos en este momento hay que buscar otras vías que logren eso indirectamente. Y me atrevo a hacer una reflexión y proponer. Cuando yo empecé a estudiar o quise estudiar la carrera de medicina, me dijeron, bueno, usted es trabajador, ¿y cómo va a acceder a la universidad? Año 68, Universidad de Oriente. Y salió una resolución que Fidel mandó a hacerla del Ministerio de Trabajo. A los trabajadores que estudien se les va a pagar el salario que devengan y lo van a reincorporar cuando se gradúen. Yo con mi esposo, teníamos 3 hijos, dije, oye, esta es una buena oportunidad. Oiga eso, el análisis económico para estudiar la carrera. No, vamos a fajarnos. Mi mujer me dijo, dale, mijo, dale, que el salario mío es el que te va a sostener y para adelante. Y aquel camino se dio y después Fidel mismo dijo, no, los que terminen la carrera no tienen que reincorporar nada. O sea que el proceso de educación en Cuba ha sido de desarrollo, siempre hacia lo máximo, pero con los pies sobre la tierra. Y después viene toda la enseñanza que dimos de los huertos escolares. Mis hijos pasaron por los huertos escolares. Yo corté caña como un trastornado al frente de batallones siendo estudiante universitario. Y entonces todo el trabajo hace al hombre, educa al hombre. Y yo creo que por ahí hay que rectificar, hay que retomar camino. No digo que aquí hay que hacerlo todo igual, hay etapas y etapas. Pero nosotros no podemos asistir hoy al mundo de demanda, que es donde estamos metidos, donde estamos enredados. Todo es demandado, queremos más, hace falta más. Claro que sí. Si no alcanza la comida, no alcanza el transporte, no alcanza. Hay una necesidad creciente, pero tiene que haber un aporte creciente y nace en la educación primaria y en la educación secundaria. No son anécdotas de un día inspirarse, un trabajo voluntario, ir por aquí, ahí fraguado dentro del currículo docente que tiene que tener el estudiante de primaria, de secundaria y el universitario. No, eso lo hemos perdido en su mayor parte. Por otro lado, hay un grupo de circunstancias que van. Yo he tenido que estudiar aquí desde la posición que tenía, el comandante me mandó, vete a Estados Unidos, visita universidades. ¿Cuánto cuesta hacerse médico de Estados Unidos? Porque estamos empezando con la ELAN y queríamos traer 3.000 muchachos de Estados Unidos aquí a estudiar.
Y entonces fuimos. No, cualquier estudiante de medicina en Estados Unidos le cuesta de 100 a 300 mil dólares estudiar la carrera. La matrícula, los libros, la beca, el transporte. Sí. Por eso cuando venían a Cuba, lo que traíamos con Lucio Walker, decían, necesitamos un mes de vacaciones porque tengo una deuda de 70 mil dólares que reintegrar. O sea, nadie estudia de gratis en el mundo. Esta bondad que creó la revolución y Fidel Castro está ahí y no podemos renunciar, pero hay que modificar. Uno de los pocos posgrados en el mundo gratuito, el cubano. Aquí todo el mundo estudia posgrado y no da un centavo. Y a veces tiene hasta comida, tiene la libreta, los profesores. No. El posgrado no existe gratis en ningún lugar del mundo. Las maestrías, todo eso, y todo eso aporta porque lo facilita una empresa, un consorcio, alguien que le interesa y presta el dinero para que se lo reintegre. Y voy a un camino que es el que estoy enredado. Cuando hice mi doctorado, año 83, 7 hipótesis, pero las 7 tuve que demostrarlas con los alemanes que se podían aplicar en Santiago de Cuba, si no, no me aprobaban. O sea, no es de que yo digo y voy a ver cómo es la cosa. No, tiene que ser real. Y ahí viene mi otra sugerencia. Hay que acabar de dar el paso en los ministerios, en el CISME, en el MES, en educación, en todos nosotros, de buscar realmente lo que sea provechoso para el país. Nosotros no podemos seguir invirtiendo en este país todo en investigaciones que no dan la mayoría de las veces, que se guardan, se archivan. Ahí están las bolsas de maestría, de doctorante, de todo eso está porque nada de eso se quemó. Y cuando usted revise, yo hice una vez un estudio de eso, era menos del 30% de lo que había aportado algo. Todo se pierde en lo filosófico, lo conceptual, lo teórico, pero no aterriza. Y entonces hay excepciones. Y por supuesto yo me superé en un sector como el que vino Eduardo, que ahí el comandante todo lo daba contra resultados. No, todos los científicos pedían 10 millones, 15, 20, y él llevaba la cuenta y veíamos, y algunas cosas fueron un gran triunfo y algunas, bueno, fueron una inversión. Hay que sacarle el dinero a lo que vale. En el mundo fuera de Cuba todo se cobra y todo se paga. Todo el mundo cobra por hacer algo, en una bicicleta, llevar un mandado, en esto, lo otro, pero todo el mundo paga el posgrado y paga toda la... Creo que ahí hay que hacer una reingeniería con cuidado, con cariño, porque esa es una forma de obligar a todo el mundo a pensar. Y por otro lado está el que hay que tratar de que los proyectos, las inversiones que hacemos, la cantidad de proyectos internacionales que entran a Cuba, de verdad se le saque el fruto. Hay veces que se pierden en talleres y recontratalleres. Yo soy de los que voy a todos esos talleres, porque además del bufecito que dan, te dan una carterita, pero oye, ya yo los puedo sumar por decenas, por cientos. Y entonces digo, oye, madre, este no es el camino. Ahora mismo lo tenemos y me perdonan a los que le pase de cerca la navaja esta con las investigaciones. Nunca se pagaron las investigaciones, ahora se pagan las investigaciones, pero hay investigaciones, y eso hay que tener cuidado, porque todo el mundo quiere cobrar y son millones y millones que lo deben tener los ministros en sus manos de lo que se está pagando este año por investigaciones y su posible aplicación. Por eso lo que hago una reflexión, que es seguir nuestro avance, nuestro sueño, nuestro dirigente, pero buscarle un poco más de objetividad al sistema educacional, que entre educación y salud es más del 26% del presupuesto de este país. Y entonces nosotros no podemos seguir con sueños ricos en un país que tiene determinada complejidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a usted, profe. Mi nombre es Luis Enrique Amador Quiñones. Soy decano de la Facultad de Teatral de LISA, la Universidad de las Artes. Soy máster en procesos culturales cubanos, doctor, y doctorando ahora mismo. Solo pido que si van a cobrar lo que esperan que yo termine. Yo, con respecto a lo que decía el profe, coincido con él. Yo no he visto caras más felices que la de los estudiantes nuestros vinculados a los grupos de teatro, por ejemplo.
ese aplauso en Requiem por Yarini, donde hay un 60%. Aquí está el profesor Fernando Echevarría, que es además maestro también allí todo el tiempo y que está vinculado a ese elenco. No he visto caras más felices que los estudiantes nuestros recibiendo el aplauso final en Requiem por Yarini, por ejemplo, o cuando están trabajando con oficio de isla. Yo creo que nosotros tenemos la posibilidad también de que en los análisis que se están haciendo al interior del plan vigente, pues dinamizar esas maneras donde el estudiante se vincula directamente a los procesos y esa formación tiene más solidez porque también le da la posibilidad a ellos, por ejemplo, en el caso nuestro, de ver diferentes poéticas, probar diferentes maneras de hacer y definir después al final, crear a lo mejor su propio proyecto o quedarse en algunos de esos proyectos. Estamos trabajando en varias cosas que tienen que ver también con las provincias y cuando Dani habla ahorita de las captaciones es uno de los problemas que tenemos todos en sentido general porque se dificulta. Nosotros hemos hecho maravillas. Este año estuvimos en varias provincias tratando de que se muevan en los territorios los muchachos hasta esos lugares, porque cuando se mueve un muchacho tiene que moverse con el padre y entonces es un problema grave. Sin embargo, nos ha dado resultado trabajar con Santiago, por ejemplo, la parte más oriental, en Camagüey, la otra parte, y bueno, los demás vendrían a La Habana, que vienen ahora a principios de enero. Pero llamo la atención sobre todo en la importancia que tiene el vínculo que tenemos que afianzar mucho más con las instituciones, porque en definitiva el demandante, que es el Ministerio de Cultura, que es el Consejo Nacional de las Artes Escénicas o el Instituto de la Música, es quien tiene que tener la voz cantante con respecto a eso. Para nosotros, en función de la demanda que necesita cada territorio, poder potenciar realmente esa captación. Nosotros somos, digamos, asesores, las personas que están capacitadas para evaluar ese material que necesitan, en definitiva, en los territorios y que va a posibilitar que no tengan que venir a La Habana, que no se queden en La Habana, porque después yo no soy de La Habana tampoco. Pero si a mí Carlos Díaz me llama para trabajar, yo no regreso a ningún otro grupo, yo me quedo con Carlos Díaz. ¿No vas a decir de dónde eres? Soy de La Habana para allá, de Pinar del Río. Sin embargo, en Pinar del Río tenemos muy buen desarrollo. Ahora, esa noticia del ballet me llena de orgullo porque en Pinar del Río, de Pinar han salido muy buenos bailarines siempre, pero tenemos buen movimiento de teatro ahí ahora mismo. O sea, estamos revisando un grupo de cosas para que también esa formación se parezca a los territorios. O sea, lo que Fátima Patterson forma en Macubá se parece a las necesidades de ese lugar y a una manera de hacer que es única. Y eso es una de las cosas que nosotros estamos revisando. Simplemente eso, estamos contentísimos ahora mismo en arte teatral para hablar un poco más de mi finca. Estamos muy contentos con los estudiantes que tenemos ahora mismo en arte teatral. Tenemos un claustro de profesores que siempre ha sido maravilloso. Hoy arte teatral tiene un grupo de muchachos muy talentosos y que están muy involucrados en muchos procesos sociales, sin vacaciones prácticamente, para hacer trabajos sociales, para llevar el arte a diferentes comunidades, para dar clases también a muchachos que vienen de diferentes áreas. Con el tema de la contratación también se potenció la posibilidad de que ellos puedan vincularse a casas de cultura y demás aquí mismo en la capital. Eso es una de las cosas que se está haciendo y que yo creo que va a tener un resultado, un impacto muy interesante. Simplemente eso, muchas gracias. Oye, Kiki, el otro día alguien muy cercano en la familia me habló había tenido un encuentro contigo y me habló de lo que estabas haciendo como decano y de esa voluntad que hay en ELISA de potenciar la investigación científica. Y me pareció muy interesante porque nosotros no podemos olvidar que las funciones, la universidad, desde lo clásico de la universidad, tiene 3 funciones fundamentales. O sea, una universidad, para que sea universidad, tiene que formar profesionales, pero tiene que investigar. Tiene que investigar. Y además tiene que tener extensión universitaria. Y yo creo que nosotros tenemos una manera muy revolucionaria de ver la extensión universitaria en los momentos actuales en la sociedad cubana. La extensión universitaria para nosotros no es el deporte, no es la cultura, la extensión universitaria es toda la proyección y la relación de la universidad con la sociedad. O sea, proveer de conocimiento a actores de la sociedad, eso es extensión universitaria. Formar cuadros y profesionales es extensión universitaria. Desarrollar la cultura, desarrollar la ciencia, desarrollar la innovación, todo lo que impacte en nuestra sociedad y esa manera de participación de los estudiantes en tareas, como le decimos, de impacto social, todo eso es una manera muy revolucionaria de ver la extensión universitaria y no una extensión universitaria estrecha. Y me motivó mucho cuando me explicaron todo ese afán que hay de potenciar la investigación en ELISA. Bueno, Fernando por acá, estaba pidiendo la palabra. Bueno,
Buen día ante todo, gracias por la invitación. Felicidades a los docentes. Felicidades. Yo creo que todo lo que se haga por dignificar a los docentes es poco. Ahí está el futuro presidente del país, ahí está el futuro científico, ahí está el futuro de la patria. Sin ellos no hay patria. Y ahí está la cultura del país. Y sin cultura no hay patria. Me alegra mucho, por ejemplo, que Elisa hoy tenga un claustro de lujo. Coincido con Quique en eso. Pero vamos a estar claros. Los claustros a nivel nacional son asimétricos. Y no podemos seguir pensando como feudos. Hay que pensar como país. Entonces yo no puedo defender mi feudo y que el país vaya a la bancarrota. ¿Sabemos cuánto cuesta una carrera universitaria o técnico medio? Que las de arte son las más costosas. En arte. Y nos damos el lujo de regalar esas carreras universitarias. O de técnico medio en arte. Sin embargo, en este momento, la selección de los estudiantes es catastrófica en la mayoría de nuestras escuelas de arte, porque nuestros claustros son deficitarios. Propuesta, clases magistrales. Nunca me voy a perdonar no haber insistido lo suficiente con Corina para grabar sus clases. No me voy a perdonar si Verónica Lin muere mañana y no grabamos sus clases. Y tenemos FANCA ahí. Podemos hacer un plan con FANCA y grabar esas clases magistrales. Porque eso va a quedar para la historia. Eso va a quedar para cualificar los claustros deficitarios que tenemos y saber cómo se da una clase de verso. No voy a entrar en esos detalles porque sería... compartiendo que incluso una de las tendencias de la educación superior ahora, y es aplicable a Lisa también, es la enseñanza a distancia. Y para tener enseñanza a distancia tenemos que tener clases magistrales en plataformas digitales para que todo el mundo pueda acceder al mismo conocimiento. Efectivamente, porque no es justo que entonces un estudiante de La Habana tenga a Verónica, pero el de Santiago no, porque ya, Vero, tú no le puedes pedir, mira, ve por carretera porque no hay avión a Santiago a dar una clase magistral. Pero en digital esa clase llega, al docente llega al estudiante. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que sentarnos a pensar. Yo le pido a la ministra, me alegro infinitamente haber coincidido con usted aquí hoy, porque llevamos mucho tiempo abogando porque en las boletas de carreras aparezca arte y no aparece a nivel medio. Y es un periodo importantísimo. Hablo de actuación, no sé si en las otras especialidades está, pero en actuación no aparece como opción para el estudiante de secundaria. Y tiene que estar. Yo estudié con los soviéticos en la década del 70 y estudié como adolescente. Yo sé que la realidad es diferente, pero es un periodo importante. Uno está formándose como ser humano, una estructura de valores, y entonces todo lo que se hace en esa carrera a nivel medio tiene un valor particular. Y eso se revierte en el trabajo futuro. Ahora, con 70 años, me doy cuenta del privilegio que tuve en esos años 70 de tener los profesores soviéticos y Raúl Aguren conmigo. Dice, yo, después de estar formado, estructurado, muchas cosas no hubieran entrado en mi cabeza de la misma manera. Entonces, esto es una vía para que ese estudiante sepa que eso existe, que es una opción que tiene, y ya después los claustros nos encargaremos de seleccionar el más apto. Y por último, yo quiero hacer un pedido a los claustros de arte. Nosotros, desgraciadamente, como figura pública, tenemos una incidencia particular. Y digo desgraciadamente porque creo que no hay cosa más bella que un médico o que un profesor, o que, en fin, la labor que hacen. Y a veces eso no es reconocido públicamente. Nosotros, como nos metemos en la casa de la familia sin pedir permiso por el televisor, pues todo el mundo nos conoce enseguida. Pero eso tiene un precio que se llama ética. Si no somos éticos, si no entendemos que como figura pública nuestra dimensión del aula es otra, que eso va a la guagua, va al mercado, va a la escena donde trabajo con mis estudiantes. Si yo no acabo de entender que para mí el aula es mucho más allá que el espacio docente, entonces es haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. La profe que está al final, por favor.
Adelante. Buenos días, mi nombre es Indira Pla Fontanil, soy maestra primaria, procedo de curso de formación de maestros emergentes como programa de la Revolución en su momento. Y bueno, tengo el placer también de ser psicóloga general, ya que era una de las modalidades de curso para trabajadores. A partir de ahí quería, como experiencia personal, decirle que hoy la labor del maestro no está en llevar un currículo general a cada una de las aulas. La labor del maestro y la más bonita, la más consagrada es la que tenemos en la comunidad. Nosotros hoy, los maestros, somos psicólogos porque estamos ahí identificando las vulnerabilidades, ese niño que vive en un contexto complejo, esa familia que requiere de una dinámica, de una preparación. Somos trabajadores sociales porque también estamos ahí en la comunidad viendo también las necesidades, llevándolo al grupo de prevención de Consejo Popular, llevándolo al grupo de prevención municipal si es necesario, estrechando los vínculos como centro coordinador de influencias comunitarias, al llamado que nos hace también el tercer perfeccionamiento. Somos también de deporte, de arte, porque con el programa de descolonización cultural nosotros llevamos a cada una de las aulas, a cada una de las escuelas, todo lo vinculado a nuestras tradiciones. Somos también promotores de salud, porque trabajamos en la prevención, divulgando las conductas de rechazo hacia las sustancias, hacia las adicciones. Y hoy somos también los principales conductores del proceso político de nuestra revolución, llevando el ejemplo a diario de cada uno de nosotros en la formación pedagógica y en la formación de valores. Y a partir de ahí quería agradecer, por supuesto, este intercambio. Nos falta todavía mucho continuar trabajando en la calidad de cada uno de los servicios que brindamos y, por supuesto, el trabajo vinculado con todo lo que tenga que ver con la formación de pioneros, con los jóvenes, y en función de eso también estamos trabajando para que cada día nuestra escuela sea más atractiva y sea realmente el escenario en el que cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes quiera vivir y vivir feliz. Gracias. Gracias. Y tenemos también la responsabilidad, profe, como nos ha dicho el primer secretario, vamos a tener un programa ahora de recuperación y fortalecimiento de los palacios de pioneros en nuestro país por la formación vocacional, de los campamentos de pioneros exploradores, porque ese contacto con la naturaleza ayuda también a la formación del hombre nuevo, de los campamentos de pioneros, docentes recreativos, recordarán el Ismaelillo, prácticamente en cada provincia había un campamento de pioneros y lo vamos a estar fortaleciendo. El vínculo de estudio-trabajo como principio, también el primer secretario, y se retomó este curso escolar desde el currículo para llevar, ya no están las escuelas del campo, pero sí hay muchas tareas durante 15 días socialmente útiles que forman parte de la formación de nuestros estudiantes también y de esa formación en valores. El Día del Monitor, que lo estamos recuperando con fuerza porque es directamente con la vocación para optar por las carreras pedagógicas y es ese que hay que estimular, además porque ese es el estudiante que tenemos ante cada asignatura, que los días 26 tome protagonismo en la escuela, y otro grupo de movimientos estudiantiles que tenemos que estaban, y lo que hay es que fortalecerlos y reactivarlos, contextualizarlos, que también forman parte del perfeccionamiento educativo cubano y que también forman parte de las nuevas generaciones y de la formación en valores. Entonces, queríamos pedirle a la ministra. A mí me ha gustado mucho, presidente, el modo en que usted nos ha convocado. Fíjense que vinimos a hablar de educación y me ha encantado porque no dijimos que vinimos a hablar de la escuela, ni vinimos a hablar de la universidad, ni vinimos a hablar del sistema de la cultura, ni vinimos a hablar del sistema deportivo. Estamos hablando de la educación. Y cuando eso pasa, a mí por lo menos se me deshacen todas las barreras. Por eso disfruté mucho que Naima en su primera intervención hablara de innovación, de unidad. Y yo creo que haberlo hecho el día de hoy, yo siempre, desde que estudié la carrera, me preguntaba cada vez que se acercaba el 22 de diciembre, ¿qué estaría haciendo el comandante el día anterior? Y ahora mismo tengo un honor tan grande de estar aquí, previendo que ese acontecimiento, porque siempre decimos, fue un programa de Fidel, los trabajadores sociales, es verdad. Fue un programa de Fidel, la formación de los instructores de arte, y es verdad. Pero su primer empeño y programa majestuoso fue la alfabetización. Y eso no es por gusto.
Entonces, bueno, ver gente que estuvo en la campaña, eso nos inspira siempre mucho. Ver que todos los que estamos aquí estamos hablando de la educación. Y fíjense que yo siempre hago una anécdota y es de mi estancia, digamos, durante algunos años en la educación superior. Y yo siempre le decía a los profesores de todas las disciplinas, ¿qué es más sencillo o qué es más complejo? ¿Formar a un veterinario o desempeñarte como veterinario? ¿Formar a un comunicador o desempeñarte como comunicador? Y de verdad se los pregunté a todas las áreas de conocimiento y la respuesta siempre fue la misma. Es mucho más difícil formar que desempeñarse. Por lo tanto, en esa capacidad extraordinaria que tuvo Fidel, previó que precisamente para entendernos como transformación, primero había que educar al hombre. Por lo tanto, delante de mí, cuando se habla de educación, encuentro el laboratorio social. Y para eso también el sistema educativo cubano ha desatado todas las posibilidades desde la didáctica, desde la pedagogía, desde lo sociocomunitario. Y hoy nosotros solo tenemos un humilde currículum común obligatorio. Todo lo demás es lo que podamos hacer en cada institución. Y por eso también nuestra Constitución siempre dijo que la educación era una educación integral y que teníamos que tener una ciudadanía que tuviera una elevada cultura, una formación deportiva, una formación... No era así, es decir, esa es la aspiración. Por lo tanto, hoy lo único que estamos es diciendo desde subsistemas diferentes cómo en el escenario contemporáneo logramos que esa ciudadanía que está en ese laboratorio tan rico que es la sociedad y tan diverso, logramos que comprendan un modelo que es tan diferente como el que la humanidad en su mayoría ha entendido. Y eso es lo que yo creo que también nos decía el profe desde su experiencia, el reto extraordinario que tenemos, los que tenemos que innovar hoy en medio de una situación muy compleja, porque la formación del hombre hay un principio que no podemos negar, es en la sociedad y en la actividad. Si con lobos crecieron, ¿verdad? Todos recordamos, por lo tanto, eso sucede allí. Y suceder allí convierte a la escuela en la herramienta que tiene que coordinar toda la influencia educativa. Y hoy es muy complejo. Hubo un momento incluso del periodo revolucionario en que era más fácil, porque familias, comunidad, que en definitiva no es solo la comunidad más cercana, hoy es la sociedad toda, porque es muy fácil saber qué pasa en La Habana y qué pasa en La Rana, ¿no? Y entonces no es solo está la influencia del que nace en La Rana, también tiene el de otro lugar. Y de paso internacional, porque hay mucha influencia internacional. Por lo tanto, esa personita que está allí recibe influencias cada vez más diversas y complejas, no son solo las que desde la escuela quisiéramos, y por eso decimos que la escuela tiene que ser muy innovadora y tiene que ser muy creativa para que no sea un mundo paralelo donde le hablan de cosas que no suceden en la vida común. Y ese es un concepto importante. Y es verdad que para el modelo nuestro, siempre nos dijo el comandante que el modelo, es decir, el capitalismo que hereda un ser humano que es un lobo feroz y egoísta con tendencia a la manada. Y lo que ha vivido la humanidad, en su mayoría, hasta el momento es ese modelo. Y por lo tanto, de alguna manera nos penetran también con modelos de éxito que tienen que ver con tener más y no con ser mejores. Y entonces la falta de coherencia en las influencias educativas, cuando la familia dice una cosa, la escuela otra, la sociedad otra, y los mensajes llegan distintos, es más difícil, ¿verdad?, que cuando la coherencia es mayor. Entonces, encontrar esa coherencia requiere de un magisterio con una elevadísima cultura, con una preparación extraordinaria, donde no tengamos ciclos donde tenemos que bachear a veces con un gran voluntariado, pero cuando no logramos profesionalizar como corresponde y tenemos que poner a nuestros jóvenes, como siempre, dando su respuesta con una formación que ha sido más corta de lo que debería, menos intensa de lo que debería, los ponemos en una situación muy compleja. Imagínense nuestros muchachos de la secundaria básica, el momento más complejo en la vida de los seres humanos, de nosotros cuando tuvimos que crecer y de nuestros hijos cuando están. Y a veces es también un adolescente el que está allí, porque desde el 9º grado lo hemos incorporado a una escuela pedagógica y de pronto lo necesitamos en la escuela. Por eso yo creo que también la riqueza de entendernos todos así implica que veamos cuánto más podemos hacer para que la trayectoria ciudadana, que es de lo que se tiene que ocupar el proceso educativo cubano, sea lo más coherente posible y todos entendamos qué más podemos hacer desde nuestros lugares, no vistos como finca, pero sí como lugares misionales, para que ese sistema educativo, desde que nace, fíjense que Cuba, como bien decía el profesor, el 4º nivel no es gratuito en ninguna parte. Por lo tanto, el único país que provee a su ciudadanía, porque esa es la educación, en la educación todo educa y todos educamos, desde que nace, y yo digo que antes de nacer, porque desde el embarazo empezamos a atender, hasta que termina su vida totalmente en gratuidad, somos nosotros, y procurando la mayor equidad posible, ¿no es así? Y eso es lo que a veces no se valora ni siquiera en su justa medida.
Entonces, en ese ámbito de entender la educación como la formación de la ciudadanía que queremos, nos tenemos que liberar todos. Pero todo eso lleva una alta preparación, una unidad, y por eso disfruto tanto que se ha hablado de unidad, de innovación, de educación en ese sentido, en la que podamos con las vanguardias que tenemos en los lugares poderlo trabajar. Si nos podemos nuclear en todos los lugares, si la escuela puede ir coordinando toda esa influencia educativa, pero se hace acompañar, nosotros apreciamos que hay una respuesta que va a ser incluso más urgente. Y entonces, bueno, tenemos una problemática muy grande, y es que tenemos muy bajo nivel de motivación a veces, y nosotros tenemos que hacer mejores cosas para que podamos tener claustros tal cual hoy puede estar pasando con la educación superior, nos ha pasado antes, llevamos ya 3 décadas tratando de reinventarnos, y me gusta mucho que se haya dicho que nada va a ser suficiente para reconocer la labor de un maestro. Incluso yo digo, jamás podremos dar una respuesta, digamos, desde la ingeniería industrial, por ejemplo, no estudiando el perfil de empleo de un maestro, porque habría que salir detrás de él para la casa a ver qué hace cuando llega, porque él sigue así, revisando cuadernos, él sigue planeando la clase. Cuando yo me acuesto a dormir, la maestra de mi hijo todavía está pensando qué va a hacer con él mañana. Y de paso, como somos ideólogos de la revolución en Cuba, pues también hacemos labor en el CDR, en la federación, en los procesos electorales. Y entonces, bueno, yo creo que es verdad que nunca vamos a poder reconocer en su justa dimensión eso, pero yo creo que sobre todo cuando entendemos el papel de la educación, lo tratamos con respeto, lo tratamos de innovar como estamos haciendo aquí y nos unimos, ese es el mejor reconocimiento que yo estoy segura que nuestros humildes educadores van a agradecer siempre, porque son muy conscientes de lo que nos toca. Así que agradezco todo lo que nos han dicho y trataré de responderles como pueda en cada cosa. Voy a comenzar por donde finalizó la ministra, porque realmente para nosotros es también una oportunidad no solo compartir con el presidente, sino con ustedes en esta diversidad y ver cómo cada cual tiene desde su posición, desde su labor, desde su responsabilidad, una mirada de construcción, una mirada de responsabilidad y una mirada de compromiso. Yo quería acentuar primeramente el tema de la formación integral, que para mí es el principal reto que tenemos todos los educadores, porque es un contexto extremadamente complejo. Es un asedio permanente, no solo un asedio de corte económico, sino un asedio ideológico, un asedio que está centrado precisamente en las generaciones que nosotros tenemos en las aulas, que tenemos en los laboratorios, que tenemos en las residencias estudiantiles, y la formación integral de los educadores, de nosotros los educadores y de los jóvenes, niños y adolescentes que tenemos en las aulas. Para mí eso en este contexto es el principal reto y la primera tarea. Y nosotros, bueno, como todos sabemos, en las universidades también acompañamos ese esfuerzo de todas las instituciones educativas por hacer eso la prioridad. Y en eso, como se ha conversado aquí, realmente el vínculo de los estudiantes de cualquier nivel con la sociedad es extremadamente importante para que su desarrollo y su conocimiento se adquiera a través de una relación con la práctica y con la realidad que es insustituible e irrepetible en los escenarios que son puramente académicos tradicionales. Y en ese sentido, un poquito también para informar, porque tampoco es que estemos empezando, es algo que siempre en la historia de la revolución se ha fomentado, y ahora con las nuevas formas y con los nuevos escenarios que tenemos también lo hemos fomentado. Yo creo que también, incluso luego del paso triste de la pandemia, hemos aprendido a hacer de maneras diferentes, se han multiplicado los escenarios en los que están los jóvenes, incluso los escenarios multidisciplinarios en que los jóvenes colaboran para la solución de un problema particular. Pudiera hablar de muchos ejemplos, tenemos al Ministerio de Energía y Minas, recientemente con el Instituto de Recursos Hidráulicos también. La Contraloría cada vez cuenta más con los jóvenes universitarios para hacer sus tareas. Recientemente también Tribunales y fiscalías. Los tribunales y la fiscalía han sido un paradigma desde hace muchos años en el vínculo de estudiantes, de la formación técnica y de la formación profesional también. Recientemente el Ministerio de Finanzas y Precios también acudió a las ayudas de las universidades. O sea que esto es algo permanente y que está al nivel científico de formación de posgrado, que también es imprescindible y lo queremos y lo fomentamos, pero también está al nivel de los estudiantes. O sea, nosotros tenemos que lograr que no solo sea un vínculo de nuestras instituciones con la sociedad para sustituir mano de obra, sino también se convierte en una oportunidad para formar integralmente a nuestros estudiantes, que no son solo los de pregrado, porque los doctorados también es un proceso de formación.
y estamos ahora mismo analizando cuáles son las competencias, las habilidades que nosotros queremos formar incluso en los doctorados, para que no tengamos más doctores que después no sean capaces de formar nuevos doctores y para que realmente ese sea un esfuerzo, una inversión en materia humana y del conocimiento que tenga una repercusión y una retribución acorde al esfuerzo inicial en que se hace. Lo segundo que quería esbozar o destacar, y que ya lo mencioné, es precisamente el papel de los jóvenes en la solución o en el alivio de todas las polémicas y de todas las problemáticas que hemos visto aquí. Aquí se intervino la joven que está dentro de las redes científicos, de jóvenes científicos de la educación superior, y ella mencionó una tarea, pero sabe que también tiene la tarea de ayudarnos a transformar la enseñanza y el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje de la historia del marxismo. O sea, todas las problemáticas que nosotros hemos esbozado aquí tiene y tendrá que tener una participación imprescindible de los jóvenes para que tenga una solución que realmente esté más cercana a la realidad y a las expectativas que nosotros tenemos. Y para los niños, jóvenes y adolescentes trabajamos, la ministra mencionaba el código, estamos implementando la política de la niñez, la adolescencia y la juventud. Y discúlpenme que los plurales a veces, los plurales a veces no los coloco durante que los ingenieros tenemos algunos problemas y ese es uno de ellos. Pero realmente lo que estamos es esforzándonos en el trabajo para que realmente la juventud, la adolescencia y los niños tengan el lugar que le corresponden a la sociedad, que es el lugar por el cual se hizo la revolución y por el cual estamos trabajando todos. Y pudiéramos mencionar el tema de las becas de doctorado, que comenzó por Cuba Pharma cuando el viceprimer ministro Eduardo era el presidente de aquel lugar, y saldrán becas de doctorado, y se aprobó recientemente que los recién graduados puedan directamente ir a la formación posgraduada, porque estamos en una sociedad que requiere la formación continua para toda la vida, y tenemos que aspirar que cada vez más jóvenes lleguen a las universidades para que entren a esa puerta de la superación que no se acaba jamás, para poder responder también a un sueño del comandante de la revolución, que desde el primer día apostó por la alfabetización. Después enviamos jóvenes a formarse a los países amigos porque no teníamos esa capacidad. Mientras trabajamos en crear esa capacidad en Cuba, surgió el Ministerio de Educación Superior. Después en el periodo especial apostamos por la industria farmacéutica, no cerró ni una escuela ni una universidad. O sea que ha habido una trayectoria en la historia que apuesta por una sociedad que cada vez base más su desarrollo en el conocimiento y en el capital humano que ha formado. Y ese es otro aspecto que quería destacar. Y por último, destacar el tema de la unidad, que ha sido también mencionado en varias ocasiones. De todas las cosas que se han mencionado aquí, yo no he logrado sacar una que no podamos colaborar todos en su solución. Incluso en el trabajo vocacional y de captación que se puede hacer para el Ballet Nacional de Cuba o para las escuelas de arte, para todo. Si nosotros tenemos escuelas en todos los municipios, tenemos universidades en todos los municipios y tenemos instituciones artísticas y culturales en todos los municipios. O sea, aquí lo que tenemos que entender es que como sistema todos podemos colaborar en la solución de todos los problemas que pueden ser en un momento determinado más priorizados o más agudos o menos importantes en otros, pero son problemas que tiene la sociedad, que enfrenta el sistema educativo y con los cuales todos nosotros estamos comprometidos desde cualquier subsistema, como se menciona aquí, con su alivio, con su solución y con el compromiso conociendo que solucionando ese pequeño problema, bueno, estamos dando un paso más adelante en el sistema educativo, estamos dando un paso más en la soberanía, en la independencia, en el desarrollo que todos queremos para la revolución. Muchas gracias. Eduardo, viceprimer ministro. Bueno, le reitero los buenos días. Yo mientras los escuchaba, ¿no? y disfrutaba y también interiorizaba las cosas que ustedes estaban diciendo, me venía a la mente, me recorría por la mente, me recordaba a mis maestros y a mis profesores, ¿no? Y que realmente, o sea, y pensaba así que el trabajo que ustedes hacen, un trabajo hermoso, deja una huella imborrable realmente en todos los que después en un futuro hemos sido profesionales. Y realmente todo el reconocimiento a ustedes que están aquí y a los maestros y a los profesores cubanos, que en las próximas horas se va a celebrar el Día del Educador. Yo me gustaría, o sea, hay varios temas que se han mencionado y que me motivan en hablarlo, pero yo les voy a pedir, yo creo por un problema de tiempo, yo creo que esos temas yo los voy a discutir con ustedes porque como parte de la responsabilidad que tengo, me van a ver desplegándome en el año 2025
en las instituciones. Además, una de las cuestiones que me gusta mucho de la nueva responsabilidad es precisamente atender todo el tema de la educación, la ciencia, que son la salud, que son conquistas son de las principales conquistas de la revolución. Ayer aquí varios compañeros se refirieron a la marcha de ayer. Realmente fue una marcha de reafirmación revolucionaria y de compromiso que tenemos todos de defender esas conquistas como es la educación. Y yo no voy a hablar más de lo que le ratifico, que nos veremos próximamente para discutir de esos temas que me motivan ahora, pero que no quisiera robar más tiempo. Muchas felicidades, compañero. Bueno, estamos haciendo este encuentro cuando hemos vivido una semana intensísima, con sesiones de debate en la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde planteamos insatisfacciones y sobre todo donde yo creo que proyectamos de una manera optimista qué podíamos lograr el próximo año y hacia dónde nos podíamos dirigir. Y después con el cierre de la Marcha del Pueblo Combatiente ayer. Y precisamente estamos haciendo este encuentro. Aquí es común que nosotros hagamos encuentros con representantes de los diferentes sectores de nuestra sociedad sistemáticamente, se dan a conocer siempre, porque nos ayuda mucho a complementar los criterios que nos dan los representantes de sectores con lo que nosotros estamos viendo sistemáticamente, con las visitas que todos los meses hacemos a las provincias, visitando en cada provincia un municipio diferente. Y todo eso nos alimenta mucho para conseguir las estrategias, para también trabajar y atender los diferentes problemas. Pero estamos en la víspera del Día del Educador y precisamente este encuentro queríamos que fuera un homenaje a ustedes. Y yo lo que creo es que se ha convertido casi que en un congreso. Yo traía aquí una agenda completa de temas y puntos, no se asombren que no es necesario, de temas y puntos que quería compartir con ustedes sobre retos, sobre desafíos de la educación, sobre la manera en que creemos que tenemos que hacer las cosas, pero no hace falta. Ustedes han abordado todos esos temas y yo creo que todos ustedes, los educadores, han hablado desde el compromiso y también yo creo que para nosotros es muy alentador que nuestros ministros y que Eduardo, que es el viceprimer ministro que atiende esta actividad, hablen también desde el compromiso en la manera que lo hicieron. Yo creo que eso nos alienta, nos da mucha seguridad de que vamos a un momento también de perfeccionamiento en la educación, en todos los ámbitos de la vida del país. La educación, como el resto de los ámbitos del país, y yo diría que es uno de lo que más se afecta con toda esta política de máxima presión y de asfixia económica. Primero porque la educación en Cuba es muy masiva. No hay un hogar que esté lejos, que esté alejado de la educación. Porque en todas nuestras familias hay nietos, hijos, que están recibiendo las bondades de nuestro sistema educacional y también en nuestras familias hay pedagogos, hay profesores, hay trabajadores de la educación que son también personas a las que hay que tener muy, muy en cuenta. Y la vida relacionada con la educación también se nos complica con el bloqueo. Todo en la casa gira alrededor de una manera u otra de la educación. Y entonces los impactos del bloqueo en esa vida cotidiana también están en la familia cubana y están en la educación. Para no hablar entonces de la afectación ya directa en los aseguramientos a la educación. El Ministerio de Educación lleva años trabajando por lo que se le conoce como el tercer perfeccionamiento, que es una transformación profunda, es una actualización sin negar la obra revolucionaria del país, pero es también para aportarle más, para actualizarla, para desarrollarla, para incorporarle también tendencias internacionales y lo más avanzado de la pedagogía y de la ciencia en los momentos actuales. Pero ese empeño se ha visto limitado también por los efectos del bloqueo. Este es el primer año que podemos contar con la cantidad de libros que necesitamos en los primeros años que están trabajando el perfeccionamiento educacional. Y por otro lado está el otro componente de esta política de máxima presión, que es la intoxicación mediática en las redes sociales, o como dice Frei Beto, en las redes antisociales. Y uno de los sectores que más nos tratan de golpear, que más nos tratan de desprestigiar con más intensidad, precisamente el sector de la educación. ¿Por qué? Porque forma parte del proyecto colonizador hegemónico
si logro ruptura en la educación, logro ruptura en las esencias, logro ruptura cultural, logro ruptura histórica, y entonces se deja de amar el país, se ve como obsoletos los valores del país. Aquí el debate ha estado muy relacionado, y yo creo que ustedes han logrado una interpretación muy coherente de las tareas de la educación, de los desafíos de la educación, con los 3 pilares que hemos declarado para la gestión de gobierno, que son la comunicación social, la ciencia y la innovación y la transformación digital de la sociedad. Y aquí incluso se inició el papel con la interpretación desde la educación del tema de la ciencia y la innovación, con las insatisfacciones que hay. En estos últimos años yo creo que se ha hecho todo un intento por dejar un camino más libre para que la ciencia se convierta en innovación en el país. Se diagnosticaron todos los problemas de interconexión, de débil interconexión que existían entre el sector del conocimiento, el sector productivo de bienes y servicios y el sector de la administración pública, y se han ido construyendo esas interconexiones que todavía fallan, que todavía no están a los niveles, pero yo creo que sí hay hoy un desempeño distinto. Hace unos años aquí el tema de la ciencia y la innovación era muy unidireccional. Eran las universidades ofreciendo sus desarrollos científico-técnicos a ver dónde había un nicho de receptividad empresarial o en la administración pública o en un territorio para aplicar el resultado de las investigaciones. Ya yo creo que hoy empieza a haber una relación más bidireccional. Hoy, por ejemplo, todas las estrategias de desarrollo territorial de los 168 municipios de este país se reformularon y se actualizaron con participación de grupos de expertos de la ciencia, sobre todo a partir del trabajo de los centros universitarios municipales de las universidades en cada provincia. Hoy hay universidades cubanas que están desbordadas por la demanda de ciencia e innovación que le están haciendo desde los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, hasta el sistema empresarial de esos territorios. Pero todavía esa construcción hay que seguirla fortaleciendo para que no sigan quedando engavetadas un grupo de investigación. Ahora es mucho lo que se ha avanzado también en los últimos años en todo el sistema normativo de facilitar estas cosas que estamos hablando ahora de interfase, ciencia-empresa, que todavía hay que incorporarle estos elementos que ustedes decían, de que sean mayores los porcentajes de remuneración, sean más viables. Están las interfaces, están los parques tecnológicos ya hoy, también que no los teníamos antes. Todo eso, todo el marco legal se ha ido perfeccionando y va dando más espacio. Y también está la demanda territorial, porque yo digo, no tiene sentido en nuestro país que hablemos de ciencia e innovación si no le vamos precisamente al escenario de lo territorial, al escenario local, al escenario de la comunidad, al escenario del municipio. Se han fomentado los consejos técnicos asesores que no todavía se utilizan adecuadamente. Hoy hay grupos de expertos para atender todas las políticas que el país está diseñando y elaborando. Cada uno de los temas que se llevan como leyes a la Asamblea Nacional del Poder Popular están presididos por grupos temporales de trabajo con expertos de las diferentes disciplinas y de los diferentes sectores que tienen que ver con eso. Es parte del perfeccionamiento también de creación normativa que hemos estado impulsando y que ha partido, muchas de esas ideas han partido precisamente de encuentros sectoriales como este, donde el gremio de los juristas, de los profesores universitarios, de los maestros, nos ha ido dando todo un grupo de ideas para avanzar en eso. Ahora, yo creo que hoy en la ciencia y la innovación, con la ministra y con el ministro lo hemos estado conversando, además de los aportes desde la universidad a la sociedad, tenemos que trabajar también los aportes de la ciencia y la innovación dentro del propio proceso educacional. ¿Cómo innovamos en la educación? Y hay tendencias modernas, las hemos compartido, se están estudiando. Hay grupos de avanzada ya en universidades del país con relación a esto, que son las pedagogías desarrolladoras, donde maestros y estudiantes juegan un papel a la vez de sujeto y objeto, y donde yo creo que son más integradoras y podemos ir transformando, y la ministra casi que ahorita te ponía un ejemplo,
¿Cómo vamos transformando que no midamos el conocimiento asignatura por asignatura? Porque la vida no es de asignatura por asignatura, la vida es de vínculo. Y cómo nosotros logramos que los estudiantes, con un proyecto que integre los conocimientos de todas las asignaturas, defiendan, aplicado a un problema de la sociedad o a un problema de su vida, que lo puedan defender un día en otro idioma, que lo puedan defender utilizando tecnologías de la informática y las comunicaciones. Eso puede hacer más vivo, más atractivo, pero también más formativo. Nos va a ayudar a construir, que es uno de los retos que tenemos, un pensamiento más crítico para tener de verdad una sociedad innovadora, una sociedad creativa, que son exigencias que tenemos nosotros para enfrentar todos los retos que tenemos. Necesitamos ese componente. Muy asociado a eso, entonces, está la transformación digital de nuestra sociedad. Yo creo que llevamos ya 2 o 3 años hablando de transformación digital de la sociedad, y en el discurso de la Asamblea Nacional, en las conclusiones, también alerté algo, ahora lo comentaba con Eduardo, que va a ser uno de los propósitos de este año. Ya vamos a pasar del discurso de la transformación digital a que en todas las instituciones, en todos los órganos de la Administración Central del Estado, en todos los municipios, en todas las empresas, nos empiecen a decir y a mostrar en concreto qué proyecto de transformación digital tú estás haciendo. Y ahí incluimos la potencialidad con que tenemos que aprovechar la inteligencia artificial en el país. Y estamos pidiendo ya terminar de concebir la política de inteligencia artificial de nuestro país. Y está el tema de la comunicación. Muchas veces en el equipo de prensa tenemos insatisfacción y decimos que a veces somos muy malos contando la grandeza, el heroísmo y las cosas que cotidianamente se hacen en este país. Por eso ayer también me refería a la comunicación social. Ustedes hablaban de la unidad y cómo promover la unidad desde la educación y cómo lograr unidad dentro del sistema educacional. Cuando Raúl hizo, el general de ejército, hizo el discurso para mí histórico, el 1 de enero, en el aniversario 65 del triunfo de la Revolución, que llamó tanto y disertó tanto sobre la unidad. Yo decía, ¿cómo interpretamos la unidad? O sea, ¿cómo fortalecemos la unidad en concreto? La respuesta que me encontré, y es la que he compartido siempre cuando estamos en escenarios estos de discusión de temas, es que la unidad nosotros la podemos potenciar desde la participación. Y ustedes hablaban de participación. Cuando todos participamos, cuando todos aportamos, cuando nos intervinculamos, cuando todos defendemos proyectos, defendemos causas, y todos aportamos y todos generamos victoria, ahí nos estamos uniendo. Ahí nos estamos uniendo. Y yo creo que promover eso con los conceptos que ustedes plantearon, con la visión con que ustedes la plantearon, nos va a ayudar a lograrlo. Y si esa participación la promovemos en la enseñanza, desde las primeras edades, desde los primeros grados, y la seguimos ratificando y la seguimos perfeccionando hasta la universidad, indudablemente ahí tendremos una base también de unidad que estaremos creando para la nación, para la patria y para la revolución. Celebro mucho que hay una red de jóvenes. Uno de los temas que más estamos abordando en los encuentros con los jóvenes es precisamente el papel protagónico de nuestra juventud en toda esta voluntad de que la ciencia y la innovación sea un pilar del gobierno. Y que esa red se llame José Luis. José Luis fue uno de mis profesores más brillantes en la carrera que estudié. Fue un rector en la universidad donde estudié también, que impulsó la ciencia y la innovación a tremendos niveles, y después desde su ejercicio como viceministro de Educación Superior le dio a la ciencia y la innovación un impulso tremendo. Yo creo que ayudó a crear una cultura de ciencia e innovación en profesores, en estudiantes. Y yo creo que es muy meritorio que ese sea el paradigma con que se haga. Y para mí en lo personal también representa mucho compromiso, porque fue uno de mis tutores en el doctorado. Tutor rigurosísimo, agudo, exigente al máximo, pero también talentado. De hecho, fue el que me metió en ese lío. Hay que hacerlo. Y yo creo que va a ayudar mucho que los jóvenes puedan tener el ejemplo de un científico
como José Luis. Hay cosas que se están aprobando en nuestra sociedad que hay que seguirlas mucho desde la educación. Por ejemplo, y tiene que ver también con ese vínculo con la sociedad. No podemos estar defendiendo una política de niñez, adolescencia y juventud de que queremos llevar a un código, a una ley, y que la educación no esté conectada con eso. No podemos estar defendiendo un programa de adelanto de las mujeres en Cuba y que la educación y los niños y las niñas no estén conectados con eso. No podemos defender un programa contra cualquier manifestación de discriminación y que eso no esté en los sentimientos y en los valores que le estamos inculcando a nuestros estudiantes. Hay proyectos que seguir con todas las universidades, tenemos muchos proyectos que se han ido gestando y en particular con el Barona, con la Universidad Pedagógica, que durante un tiempo, durante más de un año, tuvimos encuentros mensuales. Yo creo que discutimos suficientes temas para darle seguimiento y darle continuidad, y lo que hay es que ver por dónde andan. Y entre esos temas hay uno que sigo enfatizando porque es transversal a todas estas problemáticas que hemos estado hablando, que es el desarrollo de las ciencias básicas en Cuba y el programa de ciencias básicas en Cuba, que tenemos que potenciarlo y tenemos que llevarlo a las condiciones, a la actualidad de estos momentos. Y que todo esto redunde también en el tema de la espiritualidad. Después de un encuentro como este, en una fecha como la que lo hacemos, yo solo quería transmitirles a ustedes un sentimiento. Bueno, para uno el tema de la pedagogía, de la educación es muy motivante y muy exigente. Primero porque para seguir los pasos de Fidel y de Raúl, de todo lo que queremos hacer en materia de continuidad, hay que ver que ellos le dedicaron mucho tiempo a la educación. Bueno, la obra de Fidel por la educación hizo una revolución en la educación dentro de la revolución cubana. Y Raúl tiene un mérito tremendo en la educación que tal vez no sea a veces de lo que más se hable, pero una de las escuelas más paradigmáticas que hay en este país es el sistema de escuelas militares. El sistema de camilitos. Muchos de los claustros de los camilitos son claustros de los más importantes que hay en el país, pero el sistema de centros de educación superior de las Fuerzas Armadas Revolucionarias es también un ejemplo de un rigor en la educación, y yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, eso tiene que ser para seguir buscando los caminos educacionales que vayan reforzando toda esa cultura pedagógica que hay en el país. Hay que seguir los pasos de Fidel y de Raúl, y eso tiene que ver mucho con la responsabilidad que estamos ocupando. Desde el punto de vista personal, uno procede también de una familia donde hay pedagogos. Mi abuela fue pedagoga durante muchos años en un municipio de la geografía villaclareña que es Camajuaní. Tuve una tía que fue una pedagoga también notable, llegó a ser viceministra de Educación en los años 70. Mi madre durante muchos años fue maestra y uno también ha sido profesor. Y mi esposa es también profesora. O sea que ese marco familiar también te compromete mucho con la educación. Y está, por supuesto, la visión, la convicción de que la educación es una de las cosas fundamentales para mover nuestro país, para seguir avanzando. Incluso es una de las razones fundamentales de por qué hemos llegado hoy hasta aquí. Y eso tiene que ver mucho con ustedes, los educadores, que son un ejército de luces, que todos los días están en medio de las situaciones más complejas, entregando con una pasión tremenda e infatigable todas las herramientas de la vocación que sienten por la pedagogía, por el magisterio. Agradecerles a ustedes este encuentro, que hayan tenido tiempo para estar con nosotros, lo que nos han aportado, que le daremos seguimiento, el deseo de volvernos a encontrar, y entonces, en vísperas del Día del Educador, decirles que también que a todos los educadores cubanos, Cuba les quiere y los admira. Felicidades en el Día del Educador.
les invitamos a ir a la ceremonia de imposición de condecoraciones a los profesores.